En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a poder recuperar nuestro dispositivo con un método muy fácil y muy sencillo. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso para poder recuperar su dispositivo. En este video tutorial no vamos a utilizar lo que es una red de Wi-Fi, vamos a conectarnos a las redes de Wi-Fi. Luego vamos a demostrarle que el dispositivo está totalmente bloqueado, cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de YouTube limitada. ¿Cómo vamos a poder entrar en este dispositivo? Bueno, para poder entrar en este dispositivo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una SIM card bloqueada con un código PIN. Pero primero vamos a reiniciar el dispositivo. Utilizamos la SIM card bloqueada con código PIN cuando el dispositivo muestre lo que es el ZT, el logo del teléfono. Vamos a introducir lo que es la SIM card bloqueada con ese código PIN. Ya mostró lo que es el logo. Ahora vamos a esperar que inicie para luego hacer el siguiente proceso. Vamos a esperar que inicie. Bueno, como podemos ver, ya se ha activado el código PIN de la SIM card. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar la SIM card. Vamos a retirar esa SIM card y nos va a mostrar lo que es esta notificación. Vamos a bajar aquí. Vamos a darle clic lo que es al lapicito. El lapicito. Vamos a buscar ahora lo que es grabador de pantalla. Aquí está. Vamos a colocarla de segunda. Listo, le vamos a dar clic a un lado y aquí va a salir lo que es el grabador de pantalla. Listo, vamos a darle aquí grabar pantalla. Vamos a darle en grabar. Pueden ver, ya está haciendo la grabación. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a detener esa grabación. Detenemos la grabación, le vamos a dar ahora aquí en compartir. Bueno, vamos a iniciar nuevamente, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a retirar nuevamente la SIM card, a retirarla toda por completo. Vamos a darle nuevamente en grabar. Vamos en grabar. Retiramos aquí, ya que está grabando. Ahora sí, retiramos lo que fueron las notificaciones. Ahora sí detenemos y le damos ahora en compartir para que nos muestre, porque no nos mostraba nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle lo que es el mensaje nuevo, y aquí vamos a escribir cualquier número de teléfono, no importa, vamos a escribir cualquiera. Ahora lo que vamos a hacer aquí, vamos a eliminar este video, vamos a escribir www.youtube.com. eso es lo que vamos a hacer, www.youtube.com. ahora vamos a darle aquí en cargar, vamos a seleccionar YouTube, vamos en permitir, le damos ahora la bolita, le damos en configuración, le damos aquí acerca de, y luego la opción de política y privacidad, y nos llevaría a lo que es el navegador. Ya estando aquí en el navegador, vamos a hacer lo siguiente: vamos a darle usar 50 y aquí vamos a escribir Davicel, así como suena, Davicel. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nos saldría la página de primero. Vamos a seleccionar la primera opción que nos aparece, Davicel.
donde sale Android TV. Ahora nos llevaría a lo que es a la página oficial. Ya estando aquí en la página oficial, vamos a buscar una entrada que dice apps Davicel, que está aquí en las últimas opciones. Vamos a darle donde dice cargar. Vamos a buscar hasta que encontremos la opción que estamos buscando. Esa es una entrada. Ahí cargando, y esta es la entrada que vamos a utilizar en este. Vamos a darle donde dice apps Davicel. Listo. Ahora aquí vamos a encontrar aquí ajuste, seleccionamos ajuste. Ahora seleccionamos acceso de ajuste y nos llevaría a configuración. Ahora nos vamos aquí donde dice sistema, nos vamos al sistema, le damos aquí donde dice cambiar teléfono, le vamos a dar en permitir, permitir nuevamente, le vamos a dar donde dice nuevo, le damos en permitir, todas las opciones que nos salgan van a ser permitir, y aquí nos dice ir a ajuste, nos vamos a ajuste. Aquí lo que vamos a hacer es desconectar lo que es la red de Wi-Fi. Desconectamos la red de Wi-Fi, nos devolvemos hacia atrás nuevamente, le damos permitir y aquí se van a activar estas opciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a buscar otro teléfono. En el segundo teléfono lo que vamos a hacer es descargar dos aplicaciones. Vamos a ver, descargar dos aplicaciones. Pero ¿de dónde vamos a descargar esas dos aplicaciones? Vamos a hacer lo mismo. Vamos en el segundo teléfono, vamos a escribir Davicel nuevamente y vamos a ir lo que es a esta página. Vamos a ir a la misma página. Vamos a buscar la entrada que dice apps Davicel. Vamos a entrar a la misma página, aquí a la entrada le damos clic. Ahora que nos lleve aquí, vamos a buscar las dos aplicaciones, ya se las voy a mostrar. Esas dos aplicaciones se encuentran en las últimas opciones. Aquí la vamos a poder encontrar. Estas dos no se vayan a confundir. Esta que dice Activity Launcher y al lado está donde dice cambiar teléfono. Vamos a descargar esas dos aplicaciones. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener una cuenta de Google en el dispositivo y tenemos que tenerlo bloqueado, tener un patrón, una contraseña. Luego de haber hecho eso, tenemos aquí la aplicación. Vamos a abrir la aplicación que dice cambiar teléfono, le vamos a dar en anterior y vamos a escanear lo que es el código QR. Aquí está, vamos a escanear ese código QR. Ahora vamos a esperar y se van a sincronizar los dos teléfonos. Le marcamos todo, buscamos aplicaciones, marcamos solamente Activity, nos devolvemos hacia atrás y ahora le vamos a dar intercambio. Ya se instalaron, pero digamos que si no sale, entonces te toca darle hacia atrás y volver a pedir un código nuevo, un código QR. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a irnos en listo. Nos devolvemos hacia atrás, vamos a devolvernos hacia atrás nuevamente, vamos a darle hacia atrás nuevamente y ahora vamos a buscar las últimas opciones, donde está el acceso directo. Está al lado de las aplicaciones que descargamos, tenemos un acceso directo. Vamos a buscar abajo, van a aparecer. Aquí, creo que está por aquí está. Como pueden ver, estas fueron las dos aplicaciones que descargamos y aquí tenemos acceso directo de Activity, que es la aplicación que hemos instalado. Vamos a darle clic, le damos clic, le damos en aceptar y ahora van a cargar todas las aplicaciones. Ahora vamos a esperar unos segundos hasta que instale todas las aplicaciones. El teléfono que hemos utilizado vamos a volverlo a usar. Ya, como le estábamos diciendo, tener una cuenta de Google en el teléfono desbloqueado que vamos a utilizar, tener un bloqueo de pantalla para poder hacer este proceso más rápido. Bueno, ahora vamos a utilizar aquí, aquí en la lupita que tenemos aquí, vamos a darle clic, escribimos WIZ
Ahora le damos aquí donde dice configuración de Android y vamos a buscar lo que es la siguiente, esta opción que está, esta bolita negra que dice DFR Trampoline Activity. Esa es la opción que vamos a utilizar. Vamos a darle clic, vamos a dejarlo así. Ahora le vamos a dar donde dice comenzar, le vamos a dar en omitir, vamos a darle hacia un lado, vamos a darle nuevamente en omitir. Ya, ahora está cargando. Ahora vamos a esperar hasta que nos lleve hasta las siguientes configuraciones. Esto, para hacer este proceso necesitamos paciencia y ver el video tutorial paso a paso. Le damos donde dice siguiente, le damos en siguiente. Aquí dice no tienes cable, aquí vamos a dar donde dice no tienes cable USB, le damos copiar sin cable. Ahora le damos en siguiente. Listo, ahora nos llevaría a esta otra opción. Ahora le damos a donde dice usar cuenta de Google. Ahora ya le damos donde dice siguiente, le damos en siguiente y nos llevaría a este apartado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar otro dispositivo, el segundo dispositivo que estamos utilizando. Ahora tenemos que irnos a lo que es ajuste y estando aquí en ajuste vamos a buscar lo que es Google. Aquí aparece Google, seleccionamos Google, luego va a seleccionar todos los servicios. Como le estábamos diciendo, tener una cuenta, creamos una cuenta, bloqueamos el dispositivo con una contraseña y luego vamos a hacer este proceso. Buscamos ahora configurar un dispositivo cercano, luego le damos en comenzar y para que se vayan a enlazar los dos dispositivos. Ahora se van a enlazar, como pueden ver ya se han enlazado. Le damos en copiar, aquí vamos a agregar el bloqueo de pantalla, agregamos el bloqueo de pantalla y ahora aquí se va a agregar la cuenta que tenemos en este dispositivo desbloqueado, se va a agregar en esta. Ahora que ya se agregue, ya nos quedaría el dispositivo listo para poderlo usar. Vamos a esperar hasta que termine de esperar unos segundos. Vamos a esperar hasta que se enlace por completo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer, bueno, ya se está copiando los datos, está copiando la cuenta de Google. Cuando ya terminemos, a prestar mucha atención a este video tutorial. Vamos a esperar. Como pueden ver ya se ha copiado todo. Le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Listo, no copiamos, le damos en siguiente y ya esto no importa. Ahora lo que hay que hacer es reiniciar el dispositivo. Vamos a reiniciarlo, dejémoslo así, dejamos todo así. Ahora reiniciamos, lo reiniciamos. Ahora esperamos unos segundos hasta que reinicie por completo para luego hacer las siguientes configuraciones. Bueno, ya se está reiniciando, vamos a esperar que reinicie para luego explicarles la siguiente. Bueno, hay que estar conectado a la red de Wi-Fi todavía, esto todavía no culmina aquí. Entonces, ya que lo hemos reiniciado, ahora vamos a esperar que nos salga la cuenta que nosotros hemos agregado. Ahora falta que aparezca la cuenta que nosotros hemos agregado. Bueno, ya aquí va a aparecer la cuenta que nosotros hemos agregado, va a aparecer aquí. Le vamos a dar ahora en no copiar, le damos en no copiar y aquí debería aparecer la cuenta agregada, como pueden ver. Le damos en siguiente, le damos en siguiente y aquí vamos a configurarlo. Pero también quiero decirle que de pronto, si a ustedes le queda con algunos errores el dispositivo, nosotros siempre recomendamos esto. Cuando nosotros recuperemos nuestro dispositivo por completo, siempre recomendamos hacer esto. Ir a ajuste, vamos a lo que es ajuste acerca del teléfono.
y luego le vamos a dar en restablecer. Esto es para que nos quede nuestro dispositivo libre de errores. Si este dispositivo te lleva a inicio nuevamente, luego lo configuras, él te va a dar el acceso, porque en algunos de los pasos a veces se regresa. Entonces cuando llegamos aquí, a veces se regresa. Ya, se regresa aquí, pero lo configuramos y nos da acceso. Ya lo vuelves a configurar, que esta vez sí te va a dar lo que es el acceso a inicio. Vuelve y le da, y ahora sí te llevaría lo que es, como pueden ver ya aquí, ya el dispositivo te ha llevado, sí o sí te ha llevado a inicio. Ya, de una manera hemos recuperado nuestro dispositivo. El video tutorial ha sido un poco largo, pero ha valido la pena.